Bienvenido a la continuación de la reflexión anterior que comenzó y se dedicó principalmente a destacar la importancia de la COP, que este año se celebra la COP 28 en Dubái. Destaqué muchísimo la importancia de esos encuentros para buscar acciones, definir acciones que se apliquen prontamente de acuerdo a lo que los expertos reclaman para proteger las condiciones naturales de vida en la Tierra, el clima, protegerlo, el medio ambiente, etc. Muy importante, muy importante. La segunda parte de la anterior reflexión, con esta misma, de la COP, la dediqué a una pregunta. ¿Dónde está la COP que protege al ser humano? Especialmente me concentré en el mundo laboral, en donde invertimos gran parte de nuestras vidas y en donde las prácticas gerenciales, es decir, aquel comportamiento que tienen los jefes, los gerentes, los supervisores, etcétera, están enfermando y matando a las personas. Di algunas cifras muy importantes, muy concluyentes de la necesidad de cambiar ese clima también, pero laboral. Pero no todo es trabajo en la vida, y especialmente los jóvenes de las nuevas generaciones lo reconocen, y yo creo que en gran medida porque escucharon a sus padres en torno a la mesa de las casas o conversando del sufrimiento que tienen en el trabajo. ¿Quién va a querer tener un jefe como el que tuvo su papá si lo enfermó, lo maltrató, lo acosó, lo persiguió? ¿Quién va a querer el jefe que tuvo la mamá si la mamá vive enferma por la relación que su jefe construye con ella? Naturalmente los jóvenes no quieren repetir esa vida, es comprensible. Por eso además la mayoría quieren un proyecto individual, un emprendimiento, ser sus propios jefes, lo dicen así. Esa COP que protege al ser humano, debemos fundarla. Debe construirse la iniciativa que funde la COP, que proteja al ser humano. Y quiero destacar algunos puntos esenciales sobre lo que debería contemplar esa imaginaria COP que tengo en mi mente. Primero que todo hay que destacar que ya hoy en día tenemos gran evidencia sobre la singularidad de cada persona. Es decir, cada ser humano, especialmente en las primeras 2 décadas de la vida, por unos cambios que hay en el cerebro, se singulariza, se vuelve único, su cerebro es exclusivo. Luego, si ocurre en las primeras 2 décadas de la vida, por un proceso científico descubierto, por supuesto, pero por un proceso biológico del cerebro, que es una pérdida continua de conexiones, de sinapsis en el cerebro, el resultado al final, lo importante es que frente a los profesores, frente a los padres, nuestros hijos y nuestros alumnos se van volviendo únicos cada día. De una manera casi ilustrativa, lo puedo decir, que el profesor que se enfrenta a un grupo de estudiantes a los 7 años, que tienen 7 años de edad, 8, 9, 10, al comenzar el año escolar, cuando termina el año escolar, ya no es el mismo cerebro el que tiene frente a él o ella. Han sufrido grandes cambios esos jóvenes, esas jóvenes, y su cerebro, en la medida en que se va singularizando,
va concentrándose en ciertos intereses que le llaman más la atención. Y esto debe forzar de una manera tan urgente como lo de la COP, del cambio climático, debe forzar a las autoridades de la educación, a los rectores, a los profesores, a tomar acciones decididas y transformar la manera como estamos educando en el colegio. Debemos ser responsables, debemos ser coherentes. Si somos profesores y somos estudiosos, debemos ser coherentes con que el conocimiento general del cerebro nos enseña que cada estudiante se va singularizando frente a nosotros y de esa manera va teniendo intereses particulares. Luego, la educación cada vez es más importante que la individualicemos. No que cada estudiante tenga un profesor, no, sino que cada estudiante asista más veces a aquellas clases que llaman más su atención. No quiere decir que las demás se las regalen o que se promueva la mediocridad en las demás clases. No estoy para nada induciendo a esa idea. Lo que estoy diciendo es que en el proceso de singularización del cerebro, en el proceso en el que nos vamos convirtiendo en una única expresión de la naturaleza, la educación debe darnos la oportunidad de concentrarnos en aquellas materias, actividades, no todo académico, actividades en las cuales sentimos mayor atracción y especialmente en donde brillamos. Tenemos que abandonar esa homogeneización de la educación, que todos sepan de todo lo mismo, que todos a todos nos califican con el mismo esquema, con la misma forma. No más esa educación si queremos tener una COP del ser humano. Tenemos que reconocer que cada persona es única y educarla según su cerebro se va manifestando a lo largo de esos 20 años. De esa manera, muy pronto sabremos qué carrera escoger, qué oficios escoger, dónde vamos a brillar. Y esto significa además que si estamos en actividades en donde nuestro cerebro brilla, porque es nuestro propio cerebro el que estamos usando, tenemos bienestar. En la universidad lo mismo. Y en el trabajo, sin duda, tenemos que tener la oportunidad de contribuir desde lo que llamamos a veces talentos, fortalezas, características positivas, los patrones propios que cada uno de nosotros tiene de sentimiento, pensamiento, acción. Es decir, hay una necesidad de que en esa COP del ser humano formemos a los padres, formemos profesores y formemos líderes en el trabajo cuya principal tarea y continua tarea es conocer la singularidad de cada hijo, alumno y trabajador. Esto es una COP que responde y se debe diseñar para precisamente destacar el cuidado del ser humano. Cuidado del ser humano no quiere decir consentirlo, protegerlo de los peligros que esos nos encargamos los padres y profesores y el sistema de la seguridad social, sin duda. Pero cuando digo proteger es precisamente identificar ese cerebro que se va formando en cada estudiante de manera única para guiarlo y ofrecerle cada vez más oportunidades, más tiempo, más escenarios en los cuales ese cerebro se exprese, porque va a brillar, porque al expresarse va a sentir bienestar,
al sentir bienestar tiene salud, y va a tener esa palabra tan escurridiza muchas veces que es la felicidad. La felicidad es eso, es tener la oportunidad cada día de estudiar o de trabajar en aquellas actividades en donde puedo contribuir desde la mejor versión de mi cerebro, que es el mío, el único. Y nadie más que yo, usted y cada persona en este mundo, puede saber qué es lo que más disfruta conocer, aprender y hacer. Nadie lo puede descubrir sino nosotros mismos. Pero necesitamos que padres, profesores y jefes tengan ese hábito de dejar de entender su trabajo como meter adentro de nuestros cerebros. No, el trabajo de ellos es observar qué sale de los cerebros de los hijos, estudiantes y trabajadores para capitalizar eso hacia una mejor educación personalizada para ese cerebro y un trabajo, capitalizarlo para que el trabajo sea más productivo porque lleva bienestar. Efectivamente, no todo en la vida es trabajo, pero si yo tengo la oportunidad de contribuir en el trabajo, fíjese usted, al menos el 20% del tiempo que cada día estoy trabajando, tengo la oportunidad en ese 20% del tiempo contribuir con lo que mejor sé hacer, con lo que mejor, en lo que mejor me desempeño, el resto del tiempo tengo suficiente energía, emociones para hacerlo con gusto. Pero si todo el día tengo un jefe, un profesor que me está resaltando mis debilidades, o como le llamamos a veces, oportunidades de mejora, porque él insiste en meterme a un molde que él o el sistema educativo cree que debo tener, o la empresa me quiere meter a un molde por un manual de funciones, por un manual de lo que sea, rechazo y sufro y me enfermo, y por eso las cifras que le mencioné en la pasada reflexión. Obviamente hay que considerar que hay en el mundo del trabajo jefes que quieren acumular poder y les gusta el poder y con el poder hacen mucho daño, y esos habrá que identificarlos, sin duda. Pero esa COP del ser humano se la debemos a la humanidad. Esa COP del ser humano es urgente también. Esa COP del ser humano que forma al estudiante y guía al trabajador hacia actividades y aprendizajes en donde perfectamente se ajustan a un cerebro que es único, a una mente que es única, a un ser humano que es único. No solo es su cerebro, el ser humano es único y como tal debe contribuir en este mundo desde esa unicidad. Ese es un derecho que todos debemos incluir en los derechos humanos, en los derechos de la educación, en los derechos del trabajo, en los derechos de la vida. Que todos tengamos la oportunidad de brillar con nuestra unicidad en el entorno educativo, en el entorno laboral. De esa manera llevaremos a unos ambientes que tradicionalmente se han caracterizado por el sufrimiento. Solo menciono dos frases. Una, ¿se acuerda usted cuando decían que la letra con sangre entra? Eso se volvió una verdad durante siglos. O en el mundo del trabajo, que el trabajo es sufrimiento. Dicen todavía algunos jefes, a usted no tiene que gustarle su trabajo, solo tiene que hacerlo. Son frases que ya deberían formar parte del museo de la historia del trabajo. Tenemos que crear esa COP del ser humano para construir una humanidad que pueda gozar del medio ambiente que vamos a salvar con la COP del cambio climático, con bienestar. Recuerde usted, desde la educación hasta el trabajo. Y ahí tenemos a un ser humano próspero, brillando. Muchísimas gracias y hasta la próxima.